capítulo 11 de Lucas, versículo 9 y 10. El Señor dice en el versículo 9: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Versículo 10: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Bendito Dios, Padre eterno, te damos muchas gracias por este día que nos has dado de tomar palabra, considerarla, estudiarla, y nos has hablado, Señor. Ahora disponemos este tiempo para escuchar tu predicación. Permítenos, Señor, ser sensibles, tener un corazón dispuesto, Señor, y ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, Dios. Todos los que estamos aquí reunidos necesitamos de tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, que nos hables y que tengamos mansedumbre para recibir tu palabra. Lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, en nombre de Jesús. Amén y amén. Las palabras que hemos escuchado, leídas aquí del capítulo 11 de Lucas, versículo 9 y 10, fueron pronunciadas por el Señor Jesucristo. Estas palabras dicen claramente que no existen oraciones que sean hechas y que no tengan respuesta. Acuérdense eso. La cual Él no responda. Él dice, todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, halla. Todo aquel que llama, se le abrirá. Sin embargo, entonces tenemos un falso concepto de qué es que Dios responda a nuestras oraciones. Usualmente, la gente ora y cree que cuando Dios responde de forma negativa es porque Dios no respondió. Mire, es una paradoja. Pedimos algo a Dios y esperamos que siempre Dios responda afirmativamente, sí. Pero mirando este pasaje, sabemos que Dios siempre responde las oraciones. Lo que sucede es que existen tres tipos de respuestas posibles. Una de ellas puede ser la tan anhelada sí. Otra puede ser no. Y la otra puede ser espere. Pero sepamos bien todos nosotros que cada vez que oremos a Dios, Dios siempre responde. La pregunta es, ¿qué tipo de respuesta espera usted? Porque hay gente que cree que Dios debe responderles a todas sus peticiones sí. Y eso es algo erróneo. El Señor Jesucristo entonces en estos versículos nos alienta a orar. Él en este capítulo 11 comienza enseñándoles a sus discípulos, luego de que les dicen, Señor, dinos cómo orar, enséñanos a orar. Él les dice, ustedes van a orar de esta forma, este es un modelo de oración. Las partes que debe contener. Y después de eso el Señor claramente manifiesta lo que hemos leído. Toda oración debe tener una respuesta de parte de Dios y la tiene. Cada oración que hacemos delante de Dios tiene respuesta. O Dios responde sí, responde no o responde espere. Por esa razón entonces el Señor en estos versículos nos alienta a orar. Pero aparte de eso, debemos saber que a veces la respuesta que Dios da a nuestras oraciones no es la que esperamos nosotros, pero es la que necesitamos. Así que el Señor entonces nos va a hablar aquí de por qué Dios siempre responde las oraciones. En vista de tan importante aspecto, no debería nadie desanimarse en ese proceso de orar a Dios. Es más, debería tener la firme convicción, debería alentar a su alma, sabiendo de que cada oración tiene respuesta de parte de Dios. En vista de eso, hermanos, quiero hablarles el día de hoy de algo que he titulado oraciones con respuesta. Sabiendo de antemano que Dios siempre responde cada una de las peticiones, a través de este capítulo 11, el Señor Jesucristo pone el ejemplo del por qué Él responde cada petición. Capítulo 11 del mismo Lucas, versículo 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? La primera cosa que debemos saber en este proceso de oraciones con respuesta es que el Señor presenta el ejemplo del Padre. Dice en el versículo 11 claramente de que todo Padre al cual su Hijo le pide, Él le da. Esto nos habla entonces, hermanos, de que nuestras oraciones no están elevadas a algo místico. Las oraciones que elevamos son elevadas a un Dios cercano. Y tan cercano que la Biblia dice que de aquellos que han sido salvos, Él es su Padre Celestial. Sepamos bien que lo primero que debe tener cada persona en cuenta para que su oración sea respondida ¿es Dios su Padre? Dios no responde las oraciones de los que no son sus hijos, ¿sabía usted eso? Porque aquí coloca el ejemplo, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide? Y al final en el versículo 13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, mire otra vez, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?
Así que entonces lo primero que tenemos que saber es, Dios responde la oración de sus hijos, eso es claro, pero Dios no es Padre de todos. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados, no ha recibido a Cristo como Salvador, independientemente de cualquier religión que usted pueda tener, le tengo una mala noticia, Dios no es su Padre. La Biblia dice en Juan 1:12 que más a todos los que le recibieron, nótese todos, incluye a todos los que le recibieron, pero excluye a todos los que no le han recibido. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir entonces que no todos son hijos de Dios. El concepto de paternidad universal de Dios no está en la Biblia. Dios es Padre de aquellos que han sido salvos y han sido recibidos en su familia a través del Hijo. Esa es la razón. Dios entonces, siendo nuestro Padre, no es un Dios distante. Y por eso dice claramente este versículo, que ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? La respuesta es ninguno. Si es un padre, obviamente que ama a su hijo, porque hay padres hoy en día terribles, pero lo natural, lo normal, es que si le pide su hijo, le dé. Y sobre eso está mencionando aquí claramente el Señor Jesucristo. Nuestras oraciones están elevadas a nuestro Padre. Más que ser un Dios distante, lejano, están elevadas a un Padre amoroso. Y Dios como Padre, de seguro que va a responder. Dios siempre responde. De esta forma la oración toma un especial matiz, una especial prioridad, porque es de una oración hecha de un hijo hacia su Padre. Pero algo más, hermanos. Las respuestas a las oraciones el Señor las menciona en los versículos 11 y 12. Miremos qué dice la Biblia ya. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Miremos las respuestas. Primero que todo, menciona el ejemplo de un hijo que le pide a su padre pan y en lugar de pan le da una piedra. Luego menciona el segundo ejemplo, un hijo que pide pescado y en lugar de pescado obtiene una serpiente. Luego un tercer ejemplo, el caso de un hijo que pide un huevo y se le da un escorpión. Esto implica que sería algo cruel. Cuando un salvo ora a Dios, Dios le responde. Y dice el Señor Jesucristo de que aquel hijo que pide pan y se le da una piedra sería algo cruel. ¿No le parece cruel? El hijo viene, pide pan y el padre le da exactamente una piedra. Sería, aparte de ser cruel, una burla para con su hijo. ¿Es así? Dios no hace eso. Cuando oramos a Dios nuestro Padre, Dios no se está burlando de nosotros. No es que usted pide a Dios como el hijo un pan y Dios le da una piedra. Dios no se está burlando de nadie. Claramente Dios va a responder nuestras peticiones. Pero ¿qué implica de la expresión recibir una piedra? Eso implica, hermanos, recibir una piedra, algo inservible. El hijo tiene una necesidad, porque si pide pan hay una necesidad de él. Y el padre le da algo que no suple su necesidad. ¿No sería cruel? Algo inservible. ¿Para qué le sirve al hijo la piedra cuando tiene hambre? ¿Para qué le sirve? Para nada. Y el Señor dice claramente sobre esto. ¿Qué padre hace eso? La respuesta es ninguno. Sepa bien que cuando usted ora a Dios, Dios no es cruel. Es más, Dios le va a dar, si es una necesidad que Él sabe que usted está pidiendo de corazón y que la necesita, que es necesario, Dios le va a dar. Pero a veces, ¿sabe qué pasa con los cristianos? Que en lugar de estar pidiendo pan, están pidiendo piedras. Es decir, cosas innecesarias. Y cuando no viene la respuesta de Dios, ellos dicen, Dios no me responde. Dios no me escucha. Dios no está respondiendo a mis peticiones. Y porque ellos creen que todos sus anhelos, caprichos, tienen que ser respondidos por Dios. Y eso no es así. Si es algo que es necesario para usted, Dios le va a dar. Esto nos lleva a pensar que debemos ser agradecidos por las cosas que no tenemos. ¿Sabe por qué? Porque no las necesitamos. ¿Ha dado usted gracias por lo que Dios no le ha dado? ¿Pero cómo dar gracias por lo que no me ha dado? Claro, porque no lo necesita. Si Dios como Padre amoroso supiera que necesita usted pan, ¿qué cree que le daría? Pan. Pero a veces los cristianos oran por cosas que no son necesarias. Están pidiendo caprichos. Ellos quieren que Dios se adapte a sus caprichos y propios intereses. Y jamás va a pasar eso. Aparte de que Dios es Padre amoroso, es Padre absolutamente santo y sabio. ¿Qué más que Dios sabe lo que usted necesita? Luego entonces Dios le va a dar lo que usted necesita, no lo que usted quiere. Fíjese eso. La oración no es algo para que usted obtenga todo lo que usted quiere. La oración es algo que Dios ha dejado para que obtengamos lo que necesitamos.
Esa es la diferencia, hermanos, entre la oración bíblica y las oraciones que nada tienen que ver con la voluntad de Dios. El segundo ejemplo que presenta ahí en ese versículo es de aquel hijo que pide pescado y en lugar de pescado le da ¿qué? Una serpiente. Eso también sería una respuesta inútil y está mezclada, ¿sabe con qué? Con algo de burla. Estaría mezclada con algo de burla y crueldad. El hijo viene y dice el versículo, pide pescado y en lugar de pescado le da una serpiente. Cuando pedimos a Dios, Dios nos responde con crueldad, hermanos. No nos responderá por salir de paso. Siempre su respuesta será buena. Dios siempre responde de la mejor manera. Su respuesta es oportuna. ¿Pero qué enseña el versículo 11 cuando dice que pide pescado y en lugar de pescado le da una serpiente? Eso implicaría que Dios no le va a dar a usted, cuando usted ore a Él, no le va a dar algo que le cause daño. ¿Causa daño una serpiente? Claro. Dios no le va a dar algo que sea peligroso. Hay cristianos pidiendo cosas que les van a hacer daño y luego se molestan con Dios, que Dios es malo, que Dios no existe, porque ese es el argumento de algunos. Dios no existe, Dios es malo, porque no me dio mi serpiente. ¿Está pidiendo usted serpientes en su oración? Cosas que sabe usted que le van a hacer daño. Señor, enriquéceme, y sabe que usted tiene problemas con el dinero. Esa es una serpiente. Señor, engrandéceme, usted es un soberbio. Ojalá el Señor me pusiera por encima de todos en el cargo de la empresa. Esa es una serpiente. Porque usted, siendo jefe de todos, sería cruel, sería antitestimonio, dañaría a muchos. Pero ahí está pidiéndole, Señor, levántame, que yo pueda ser jefe de toda esta gente. ¿Sabe cómo se llama eso? Pedir serpientes. Cosas que pueda dañarle y afectarle. Mire que Dios es sabio. Dios no nos va a dar algo que los pueda dañar. La serpiente, imagínese tomar a un niño y darle una serpiente, una cobra, una de las serpientes más venenosas. Decirle, mira, aquí está, te la entrego. ¿No sería cruel? ¿No sería un tanto irresponsable? ¿No sería también quererle causar un daño a ese niño? Pues el Señor pone ese ejemplo. Ningún padre sensato, ningún padre amoroso haría eso con su hijo. Luego, ¿lo debe hacer Dios? Muchos cristianos están pidiendo serpientes. Deseos que saben que les van a dañar. Ojalá me saliera ese trabajo, claro, para no congregarse, para volverse materialista. Ojalá, esas son serpientes. Señor, dame un trabajo donde gane mucha plata, de domingo a domingo, una serpiente. Luego sea cristianito, va a andar fuera de la voluntad de Dios, su corazón metido en el mundo, desobedeciendo un principio, porque ahí está el principio de la Biblia de congregarse, etcétera. Son serpientes. ¿Puede usted considerar que está pidiendo usted serpientes en su vida? Y usted está porfiando con Dios, porfiando, se parece al pueblo de Israel. Queremos rey. Y mire cómo terminaron. Nunca fue la voluntad de Dios. Porfiaron y hasta Samuel los reconvino. Y Samuel lloró y le dijo a Dios, y Dios le dijo, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Les vamos a dar lo que quieren. ¿Quieren rey? Rey tendrán. Y fueron los reyes los que los desviaron. Incluso Salomón también, porque resultó quemando incienso a dioses falsos. Esa oración del pueblo de Israel fue pedir serpientes. ¿Cuántos cristianos piden serpientes en su vida? Cosas que usted sabe que le van a dañar, entonces ¿para qué las pide? Pero como creemos que la oración es una varita mágica, que yo pido y Dios es Papá Noel, bonachón, todo me tiene que conceder, porque esa es la falsa doctrina de hoy en día. Pida que Dios tiene que darte todo. Dios es un Padre responsable y amoroso y no te va a dar algo que te cause daño. ¿Por qué? Porque es sabio. Así que agradece a Dios por lo que no tienes, porque no lo necesitas. No se moleste cuando Dios le responde no, porque seguramente Dios lo está preservando de algo. Nosotros somos que somos insensatos. Señor, ¿por qué no me te está preservando de algo? Bueno, solo pones ejemplo. Luego dice en el versículo 12, o si le pide un huevo, ¿le dará qué? Un escorpión. De la misma forma que los dos ejemplos anteriores, esta sería una respuesta cruel, una respuesta burlesca. Algo que en lugar de ayudar, sería como una especie de menosprecio. El hijo viene y pide a su padre un huevo y en respuesta a esto, su padre en burla le da un escorpión. Pero también hay una enseñanza ahí. Esto nos habla, hermanos. Del escorpión se refiere a algo que puede causar destrucción y daño. Está comprobado que una de las terribles picadoras que causa daño terrible y dolor es la de escorpión. Por eso lo compara en el Apocalipsis con esa manifestación diabólica. Dice que la herida de aquellos demonios sobre los hombres de aquel tiempo será como picadura de escorpión. Y se dice en la historia que los soldados romanos, los más crueles que han existido, cuando eran picados por escorpiones, no aguantaban el dolor, y siendo crueles como eran ellos. La picadura de escorpión, hermanos, es algo que causa un dolor terrible. Esto nos habla entonces que Dios no le va a dar algo que le cause un daño, una destrucción terrible. ¿Cree usted que Dios le va a dar un escorpión? Pero hay gente así pidiendo escorpiones y resulta de que son cosas que le van a causar daño. ¿Le daría usted a su hijo un cuchillo para que juegue?
Pues así hay muchos cristianos pidiéndole el cuchillo a Dios en sus oraciones. Y Dios tiene que decir no. Deberíamos entonces estar agradecidos y sonrojarnos y cambiar en nuestra oración. Porque a veces pedimos piedras, a veces pedimos serpientes, a veces pedimos escorpiones. Esto va de la mano con lo que dice Santiago, pedís mal, siempre pidiendo mal. Y esa es la razón por qué Dios, que es un Padre amantísimo, que sabe y se las sabe todas, no le da lo que usted quiere. ¿Ahora entiende por qué? ¿Por qué Dios no me da ese trabajo? Porque sabe que usted con trabajo se olvidó de la iglesia, se olvidó hasta del Señor. ¿Por qué Dios no me prosperará? ¿No será que hay problema de usted de avaricia? ¿No será un escorpión? Algo que le puede destruir. Y no solo eso, algo que le puede causar gran dolor. Porque como dije hace un momento, esa picadura de escorpión causa gran dolor. Cuando pedimos a Dios, Dios no nos dará algo que nos cause gran dolor. Dios no es como el diablo busca destruirle, dañarle. Dios busca el bienestar de sus hijos. Y eso implica decir en ocasiones a sus oraciones, no. ¿Qué tipo de oración hace usted delante de Dios? ¿Cómo está orando usted? Se da cuenta que, como dije al principio, Dios siempre responde toda oración. Cuando usted le pide a Dios una piedra, algo inútil, ¿qué cree que Dios le va a responder? Ah, sí, toma. Cuando usted está pidiéndole a Dios una serpiente, ¿qué cree que le va a decir? Ah, sí, tómala. Cuando usted está pidiendo un escorpión, ¿qué cree que Dios le va a responder? O más bien será que ese no que está diciendo allí Dios, lejos de ser una muestra de desprecio, es una muestra de amor, preservándole Dios a usted de algo, ¿no le parece? Lo que pasa es que tenemos un concepto errado de la oración y creemos que Dios siempre tiene que decir sí a todo. Se me ocurrió una petición descabellada, entonces voy a orar y Dios tiene que decir sí. ¿Qué concepto raro tenemos de oración, no? Si Dios es su Padre, por favor, entienda que Dios quiere lo mejor para usted. Dios no está para suplir sus caprichos. Hay muchos niños mimados orándole a Dios y haciendo pataletas porque Dios no ha dicho sí a todo lo que ellos piden. Y por eso andan amargados. Por eso andan hasta algunos diciendo Dios no existe. Dios es mentiroso. Mire, yo he pedido a Dios. Bueno, le respondió. ¿Sabe qué le respondió? O no, o espere. Acuérdese de las 3 posibles respuestas a la oración. Sí, no y espere. Pero Dios responde. No existe una sola oración que Dios no responda. Todas las responde. Por esa razón debemos orar, sabiendo de que cada vez que abrimos nuestra boca, nuestro corazón, lo ponemos delante de Dios, Dios va a responder. Siempre sus respuestas son las mejores. ¿Sabe por qué? Porque mire lo que dice el versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, eso lo hace un ser humano con su hijo, siendo por naturaleza pecador y sabe dar buenas cosas. Luego hace el contraste. ¿Cuánto más vuestro Padre, que nada tiene que ver con el pecado, dará buenas cosas? La Biblia dice que los que son sus hijos no tienen carencia de ningún bien. Traduce el materialista, bien, un carro, una casa, no dije materiales, dije bien. O sea, algo que le va a hacer bien. ¿Entiende eso? Porque ¿qué traducimos por bien? ¿Una finca? ¿Una camioneta? No, no está hablando de eso. Los que verdaderamente se someten a Él, los que le siguen a hacer su voluntad, no tienen ninguna carencia de ningún bien. Entiéndase lo que les sienta bien. Lo que es necesario para ellos y para su vida. Gracias a Dios por lo que no tenemos. ¿No es cierto? ¿Ahora lo entiende? Gracias a Dios por las veces que ha dicho no. Nos hemos librado de cosas inútiles, nos hemos librado de cosas que nos pueden dañar, nos hemos librado de cosas que nos van a causar gran dolor. Gracias a Dios por eso. Yo creo que este es el día de darle gracias a Dios porque ha respondido o no sus peticiones. Sí, le dijo no, esa es una respuesta. O le está diciendo, espere. Pero sea cual sea su situación, Dios le ha respondido. ¿Es así o no es así? Dios no es sordo, Dios escucha. Cuando un hijo suyo viene y ora, Dios es absolutamente bueno. Y por eso colocó el ejemplo del Señor Jesucristo. Un padre pecador por naturaleza y da lo mejor a sus hijos, da cosas buenas. ¿Será que Dios no hace lo mismo? Mucho más. Dios, que es absolutamente bueno. Por eso dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Dará, dice el versículo 13, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Esto se refiere a que el mayor beneficio y el mayor don que Dios da es ser guiados por su Espíritu. A eso se refiere. El texto original de esto no dice el Espíritu, dice dará Espíritu Santo sin el artículo. O sea, se refiere que lo mayor que Dios nos da es que podamos ser controlados, guiados por su Espíritu para orar correctamente. ¿Quién es el que nos ayuda a orar correctamente? El Espíritu de Dios. No sabemos qué pedir, dice Pablo, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Lo mayor que Dios nos da, las mejores dádivas, las cosas buenas es su Espíritu. Pero creemos que lo mejor que Dios nos puede dar son cosas y bienes materiales. Hemos hecho, sin darnos cuenta, de la oración una mundanalidad. ¿Por qué? Porque todo lo que pedimos son cosas mundanas.
¿Pide usted que el Señor, ay Señor, ojalá yo pueda ser un gran expositor de la Biblia, conozca? ¿O qué anda pidiendo? Señor, yo quiero comprarme tal cosita que vale yo no sé cuánto. Esa es la oración de los cristianos, para gastar en sus deleites, como dice Santiago. Ora, Señor, ojalá que yo pueda entender completamente la profecía de Isaías. ¿Oran así los cristianos? No. Señor, enriquéceme. Ay, Señor, me gustaría una finquita. ¿Me escucha usted eso? Así son. Y hemos, sin darnos cuenta, hemos hecho nuestras peticiones mal delante de Dios. Claro, con finca y en verano, pues no va a la iglesia. Ese es un escorpión, ¿cierto? Ay, un carrito, ¿sí o no? Claro, el domingo es el día de lavar el carro y sacarlo a llevarlo a tanquear. Esa es una piedra, una cosa inútil. Y así por el estilo. Cada uno de nosotros deberíamos en este día mirar qué estamos pidiendo. ¿Está pidiendo piedras? Piensen en eso. Toda petición y lo que usted coloque delante de Dios que no lo haga mejor cristiano son malas peticiones. Mediten eso. Cualquier petición que lo lleve a usted a sacarlo de la voluntad de Dios es una mala petición. Llámese como se llame. Todo lo que pidamos que nos saque, nos aleje de la voluntad de Dios son malas peticiones. ¿Será que Dios quiere que usted esté fuera de su voluntad? Pero a veces pedimos cosas para que Dios me saque la voluntad. No, es lo contrario. Si nuestras peticiones se resumen en cosas que nos sacan de la voluntad de Dios, nos alejan de su propósito, nos hacen peores cristianos, no nos ayudan a crecer, ¿sabe qué son? Piedras, serpientes y escorpiones, no son más. ¿Qué tipo de peticiones tiene usted delante de Dios? La Biblia dice, sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones, pero no puede ser cualquiera. Sepamos de antemano que Dios es absolutamente bueno y Dios como Padre que es suyo y mío, siempre va a responder de la mejor manera. ¿Sabe por qué Él es bueno? En este día deberíamos agradecer a Dios por aquellas cosas que no nos ha dado. Por aquellas veces que Dios dice, espere, agradezca a Dios por eso. Eso es una respuesta. Agradezca a Dios por las veces que Dios ha dicho, no. Porque toda oración eminentemente que hacemos delante de Dios tiene respuesta. No oramos al aire, hermanos. Oramos a un Dios bueno. Oramos a un Padre celestial. Y eso de llevarnos a una cosa, a orar con firmeza, insistencia y dedicación. Sabiendo que cuando yo coloco mi petición, ya Dios respondió. Alguna de las tres cosas. Y su respuesta es la mejor. No deberíamos, Señor, venir a que Dios, a veces queremos contarle a Dios para que Dios diga sí a nuestros caprichos. No es así. Eso es lo que algunos llaman oración. Venir delante de Dios para mover a Dios a que haga sus caprichos y sus antojos. Eso no es oración. Deberíamos venir para que fuéramos movidos nosotros hacia su voluntad. Eso es oración. Deberíamos venir delante de Dios para que nuestro corazón se alinee a su voluntad. Eso es oración. No que el Señor se ponga de acuerdo con mis caprichos e intereses, con mis deseos egoístas. No, eso no es oración. Venir delante de Él y principalmente que mi corazón salga de la oración alineado con la voluntad de Dios. Eso es oración. El que luego de haber orado, su corazón sale más conforme a la voluntad de Dios, oró. El que luego de haber orado, su corazón sale lejos de Dios, no oró. Por eso en este día, hermanos, sepamos que Dios siempre va a responder. Toda oración es con respuesta. Usted dirá, pues Dios ni me responde ni sí, ni no, ni espere. ¿Sabe por qué le responde? Porque no es hijo. Hoy debe ser usted hijo de Dios. ¿Cómo espera usted que Dios le responda si no es su padre? Para nosotros como cristianos, toda oración Dios ha dado respuesta. Debemos mirar cómo pedimos. Ya dejemos de estar pidiendo piedras. ¿Me entiende usted ahora, cierto? Deje de estar pidiendo serpientes. Deje de estar pidiendo escorpiones. Y sepa bien que Dios es un Padre bueno. ¿Cuánto más nuestro Dios, que es infinitamente bueno, responderá de la mejor manera? Las oraciones que hacemos delante de Él son con respuesta. No existe una oración que Dios no responda. Todas la responde. El asunto es cuál es la respuesta. Ahí nos queda a nosotros saber cuál es. Me dijo sí, me dijo no, me dijo espere. Ahí es donde está el papel de saber qué Dios le respondió. Y solo es posible a través de una vida de comunión con Él. Incline su cabeza, por favor, y medite en lo que usted ha escuchado en este día. ¿Habrá alguien aquí a lo mejor resentido con Dios porque no ha dado respuesta como supuestamente él creía que debía responder Dios? Claro que Dios responde. Su respuesta ha sido sí, no o espere. ¿Habrá algún cristiano insensato, necio, pidiendo piedras, cosas inútiles a Dios? ¿Qué tal serpientes? Cosas que usted sabe que le van a dañar, principalmente su relación como cristiano ante Dios. Serpientes. O cosas que son como escorpiones que le hacen daño a usted. Usted sabe que le hacen daño. Cosas que usted sabe que si Dios le responde le van a causar un gran dolor, porque en lugar de ser de bendición van a convertirse en una carga. ¿Por qué no decir, Señor, hoy ayúdame a orar de la mejor manera? Y tal vez unirnos a las palabras que dijeron los discípulos cuando dijeron, Señor, enséñanos a orar. Ojalá cada uno pudiéramos adherirnos a esas palabras. La verdad es que oramos mal. Decirle, Señor, enséñanos a orar. Eterno Dios, damos gracias en este día por palabras, Señor, que como siempre, Señor, nos lleva a la verdad tuya. Queremos, Señor, reconocer que toda oración que hemos hecho ante ti has dado respuesta. Tú eres un Padre bueno y no nos has dado, Señor, las cosas que no necesitamos. No carecemos, Señor, de ningún bien para nosotros. Todo esto viene de tu mano amorosa. Gracias por
guardarnos de nuestras malas peticiones. Gracias por librarnos de las cosas que hemos pedido que son inútiles para nuestra vida, por aquellas cosas que hemos pedido que nos dañan y tú nos has dado una respuesta negativa, Dios. Ayúdanos siempre a confiar en tu voluntad que es buena, perfecta y agradable. Qué privilegio saber, Señor, que oramos a ti que eres nuestro Padre Celestial y que tú eres infinitamente bueno. Ayúdanos, Señor, a crecer en la oración y que dependamos siempre de ti, Dios. Te pido por cada uno de los presentes. Les ayude, Señor, y que transforme su vida de oración. Cámbianos, Señor, y ayúdanos también como iglesia a estar siempre guiados por tu voluntad, a orar de una manera eficaz. Sobre todo, Señor, podamos, Señor, estar sujetos a tu palabra. Gracias por este tiempo. Bendice a cada hermano, que cada decisión que se ha tomado en este día sea firme. Salgamos de este tiempo de oración, de servicio, con un corazón transformado, un corazón con deseo de hacer tu voluntad en Cristo Jesús. Amén y amén.